El tema de la central de abastos nos ha convocado varias veces a tocar algunas particularidades. En esta ocasión, el tema de la red eléctrica que se ubica en el lote de propiedad del municipio y donde se construiría esta obra. Varias veces hemos escuchado en debates de defensores y realistas sensatos sobre este tema. Es más, algunos han dado valores, o mejor dicho, que este punto no es costoso y que no es tan trascendental para la obra, y que la empresa Sedenar tendría que hacerlo con gusto. Pero nosotros, a los que un venteño y familiar del exalcalde se atrevió a tratarnos de amañados por estos informes, nos surge una duda. ¿Será que es tan fácil como lo pintan en los afanes? ¿Y qué dice Sedenar a todas estas? ¿Será que el costo es menor en este tema? Pues como amañados que somos, visitamos al gerente de la zona norte a ver si alguna persona se dignó preguntar por este tema, y así comienza este informe. Y respecto al proyecto de la galería, nosotros tuvimos conocimiento a raíz de unos trabajos de planeación que se estaban ejecutando en esa zona, que nos están afectando unas estructuras de un circuito a 34.500 que alimenta la subestación La Unión y todo el norte de Nariño. Nos obligó a la empresa a oficiar tanto a la administración municipal como a la personería con el fin de que se suspendieran esos trabajos, so pena de afectar la estabilidad de estas estructuras, que nos hubiera causado el perjuicio de dejarnos sin servicio no solo al municipio de La Unión, sino a todo el norte de Nariño. Eso por un lado. El municipio explaneó parte del lote y dejó inestable estas estructuras. Cabe recordar que los servicios públicos son un derecho, y al causar un daño sobre estas estructuras, el municipio se expondría a una demanda por estos perjuicios. Pero la conversación con el gerente siguió. ¿Y cuánto puede costar esta reubicación de esta red de alta tensión? Escuchen con atención. No es tan fácil por dos situaciones. Una, lo complicado de la situación y el costo. O sea, que si tú miras, ya mirando la parte económica, pues no es tan fácil, porque estamos hablando de un proyecto que puede costar por encima de los 300 millones de pesos. Hay dos alternativas: o ajustar el proyecto a la red, tal como está la red, porque no es una red que ha estado ahí, ¿cuánto tiempo? Más de 20 años, o ajustar ya la red al proyecto. Pero es una situación que no le compete, digamos, no le corresponde a la empresa, porque la ley define eso, que cuando hay esos trabajos de construcciones, remodelaciones, que ameriten la reubicación de una red, puede ser red de alcantarillado, de acueducto o de energía, esos costos tienen que ser asumidos por el contratista o el contratante de la obra, no de la empresa de servicios públicos. Ingeniero, la red ha estado ahí siempre. ¿Ustedes han pagado algún arrendo a los dueños, o cómo se ha hecho este proyecto ahí de ustedes? Tengo conocimiento de que para la construcción de esas redes se debieron gestionar las servidumbres correspondientes. Como te digo, es una red muy antigua, habría que verificar esa parte, pero digamos que es de acuerdo a lo que nos manifiestan los abogados, eso tiene el mismo derecho de un camino. Entonces podemos asemejar el paso por donde va la red eléctrica a un camino que tiene los mismos derechos. ¿Sí? Ingeniero, si existieran los 300 millones y más de pronto para poder hacer este movimiento, ¿dónde lo contemplarían ustedes, así a vuelo de pájaro? O sea, ustedes conociendo ya la zona también, y cómo se haría este trabajo, o sea, ¿cuánto tiempo gastaría? Pues sería como muy aventurado, ¿no? En primer lugar, porque decimos una cifra aproximada de 300 millones que no la hemos nosotros, porque para definir el costo tendría que definirse qué es lo que se va a hacer, porque hay muchas alternativas: reubicar la red, reubicar la subestación, hacia dónde tenemos que moverlo, no lo sabemos nosotros. Digamos que los interesados del proyecto son los que deberían dar como la pauta para dónde podemos nosotros. En este momento nosotros tenemos inclusive problemas para parar un poste de media tensión, de baja tensión, porque ya ningún usuario quiere dar permiso peor para un tipo de estructuras como esto, y un circuito, como te digo, a 34.500 voltios, entonces es complicado. Ya le tocaría, me imagino que a la administración municipal, a la planeación, definir como los sitios estratégicos para eso.
Ingeniero, ¿podría haber alguna eventualidad de que los predios son privados, los de alrededor del proyecto, y para sacarlo de ahí puede haber ese tipo de impedimento en tener que hablar con toda la gente que es dueña de esos predios para ver si están de acuerdo en una red de esas por ahí? Claro, digamos que en una eventualidad de una reubicación, una construcción nueva, habría que contar con todos esos permisos, que hoy están, digamos que por ley, por derecho, por algunas circunstancias, están, pero si ya es una red nueva, ya tendría que manejarse, me imagino, pues ya planeación, como te digo, la administración municipal tendrá que definir cuáles serían los criterios para eso. En estos casos, ingeniero, usted nos comentaba que podía ser de pronto en el paso público, en las vías, puede ser también una alternativa, ¿no? Así, generalmente pues ya estas vías tienden a, estos circuitos se realizan pues a reubicarse por las vías, que es lo digamos que es como lo público de las zonas. Lo ideal es eso, tirarlo hacia las vías, pero entonces allí no hay definidas vías, no hay definido nada todavía. Y como te digo, el costo de hacer ese traslado hacia esas partes pues no lo podría asumir la empresa, al menos no totalmente. Bueno, ingeniero, ¿cuánta gente se vería, digamos, en este servicio de interrumpir el servicio de energía por este traslado, lo que se vaya a hacer ahí, que de una u otra manera, cuánta gente se vería involucrada, cuántos usuarios, cuánto más o menos le costaría todo ese norte de Nariño a la empresa, más o menos así como haciendo un diagnóstico? Es como difícil, pero ese es un circuito a 34.500 voltios que alimenta la subestación La Unión, alimenta la subestación Taminango, Remolino, Policarpa y también San Lorenzo. Entonces, de presentarse alguna eventualidad que se interrumpiera el servicio, estamos afectando todo el norte. Hablamos de 40.000 usuarios que estaríamos afectando con eso. Ingeniero, algo más que agregar sobre esto, porque nosotros nos hemos enterado, o sea, está grabado en muchos espacios de que pues alrededor de Sedenar dice que se cuesta 34 millones de pesos la reubicación de toda esta red. O sea, nos parece como algo irrisorio, pero no sé de dónde sacan estos valores, como aclararle a la gente de que no es tan fácil, ¿no?, este tipo de proyectos mal hechos, pues. No, ojalá fuera de esos montes, pues no sería tan complicada la situación. Como te digo, cuentas mal hechas, está por encima de los 300 millones de pesos, porque estamos hablando de niveles altos de voltaje. Te ofrecería una logística, unos postes de mínimo 14 metros para reubicar, los apagones, o sea, es imposible que con 34 o 50 millones de pesos hacer un proyecto, eso es totalmente imposible. Esa es la realidad. Y sí, el término amañado, utilizado por parte del primo del exalcalde, nos lo pasamos. Lo que sí es ilógico es pensar como mediocres. La verdad es que el proyecto de la central de abastos tiene estos vacíos. Negarlo es una mediocridad. Y si no, recordemos, casi 400 millones para reubicar las redes de Sedenar, mínimo 100 millones para esplanear el lote como debe ser, y además el valor de un predio para el carril de aceleración. Entonces, sumen ustedes. Y esto tendría que pagarlo las finanzas del municipio. Entre otras cosas, señor defensor del amañado, su primo debió incluir en el contrato por lo menos todos estos temas para que esta obra se iniciara. Y que entre otras cosas, estos costos se pueden elevar aún más dependiendo de los estudios de la consultoría, y conociendo la dualidad del lote, es posible. Entonces, ¿dónde está lo amañado? Ese es el populismo barato de echarle la culpa siempre a los medios de comunicación por las actuaciones mediocres de nuestros administradores. Cada quien saque sus conclusiones, porque entre otras cosas, en Unión Televisión todos han hablado. El alcalde, el exalcalde, los que defienden y no, todos han pasado por esta pantalla y han dicho cantidad de barbaridades a la comunidad. Cada quien le compra la conciencia a quien sea, hablando más o de más. Aún así, el término para muchos es amañado, y yo digo que no hay peor cosa que el que no quiere ver.